Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa unas notas y unos apuntes extraídos de un documento que la verdad es fascinante. Se titula 21-Time and Fragility. Y es de esos temas que alteran por completo la forma de entender el mundo. Hola. Sí, estoy totalmente convencida de que es un texto clave. Es un placer estar aquí, para desgranarlo. El placer es mío. A ver, la misión principal de nuestro análisis a fondo de hoy es extraer las auténticas perlas de sabiduría que esconden estos conceptos. Queremos entender cómo el paso de los años revela lo que es verdaderamente valioso. Y sobre todo queremos desmentir esa obsesión casi enfermiza que tiene la sociedad contemporánea por la tecnología moderna. Exacto. Y aprender a predecir el futuro de una forma totalmente contraintuitiva, porque si recordamos la poesía antigua, el poeta Simónides de Ceos o el mismísimo Ovidio ya lo advertían con aquella célebre frase de «El tiempo devora todo». El tiempo tiene dientes afilados. Vaya si los tiene. Y gracias a la perspectiva que vamos a analizar hoy, podemos empezar a predecir qué es exactamente lo que esos dientes van a devorar primero. Así es. Y para quienes nos acompañan en esta exploración, creo que resulta fundamental establecer primero el marco teórico desde el cual vamos a operar. Hay una simetría muy clara entre lo que es frágil y lo que es antifrágil. Vale, define un poco eso. Pues a ver, lo frágil es aquello que odia el desorden. Sufre, se quiebra, no soporta la volatilidad. Y resulta que a efectos prácticos, el tiempo es exactamente lo mismo que el desorden y la volatilidad. Claro, el desgaste, puro y duro. Eso es. Por lo tanto, el tiempo destruye de forma inexorable todo aquello que es frágil. En cambio, lo antifrágil no solo resiste al paso del tiempo, sino que se nutre y se beneficia de él. Es una premisa que, choca de frente con nuestra intuición moderna sobre lo que significa el progreso. Vale, vamos a desgranar esto. Porque las fuentes atacan directamente nuestra ceguera ante el futuro y la enorme obsesión que existe por lo nuevo. Fíjate que cuando a cualquier persona se le pide que imagine cómo será su entorno dentro de, digamos, 25 años, el instinto automático es sumar cosas. Sí, la adición constante. Es un enfoque puramente aditivo. La mente añade coches voladores, viajes intergalácticos, colonias humanas en el espacio, pastillas nutricionalmente optimizadas que sustituyen a un buen filete, trajes espaciales sintéticos, de todo. Claro, pero esa es la trampa del pensamiento moderno. Creemos que el futuro se construye sumando. Sin embargo, para predecir lo que viene con rigor, hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que operar mediante lo que las notas denominan la vía negativa. Es decir, restando. ¿Te refieres a empezar a quitar cosas del presente? Precisamente. Para predecir el futuro, tienes que mirar el presente y quitar todo aquello que es frágil y que por pura probabilidad estadística no va a sobrevivir. Si repasamos la historia de las predicciones futuristas de hace siglo y medio y miramos las obras de ciencia ficción de autores brillantes como Jules Verne o George Orwell. Grandes visionarios sobre el papel. Totalmente. Vemos que imaginaron futuros de una complejidad tremenda, máquinas gigantescas, sociedades ultra sofisticadas. Sin embargo, fallaron estrepitosamente a la hora de predecir elementos mundanos que hoy dominan el mundo. Como las ruedas de la maleta. Exacto. A ninguno se le ocurrió visualizar algo tan simple, barato y ubicuo como ponerle un par de ruedas a un trozo de cuero para llevar el equipaje. El mundo actual se parece muchísimo más al pasado de lo que aquellos futuristas querían imaginar. Es un detalle de lo más revelador, pero el ejemplo que de verdad me ha entusiasmado, por lo visual que resulta en las notas que estamos manejando, es el experimento mental de la cena. Fíjate en esto. Imagina la típica situación cotidiana de ir a un restaurante a cenar con amigos hoy en día. Si hacemos un inventario paso a paso de la edad cronológica de todas las tecnologías involucradas en esa simple velada, la cabeza te da vueltas. Primero, vas a una taberna. Las tabernas. Y las tabernas son una institución que existe desde hace al menos 2500 años. Vas caminando con unos zapatos que, en su función y diseño básico de proteger la planta del pie, son casi idénticos a los que llevaba un hombre momificado descubierto en un glaciar de los Alpes austríacos. El hombre del hielo. Unos zapatos que datan de hace 5300 años. Y la disección tecnológica de esa noche no se detiene al entrar al local. ¿Qué va, qué va? Una vez en la mesa, para comer, se utilizan cubiertos de plata. La metalurgia de la plata es en esencia tecnología mesopotámica. En las copas se sirve vino, un líquido que la humanidad lleva fermentando y consumiendo unos 6000 años.
Y por cierto, esas copas son de cristal, un invento que los antiguos fenicios ya comercializaban y exportaban por el Mediterráneo como baratijas hace casi 3000 años. ¡Ostras! Y de postre se pide un queso artesanal. Otra tecnología arcaica brutal, al igual que el fuego con el que seguramente se preparó el plato principal en las cocinas del restaurante. Un fuego y unas técnicas de cocción que apenas han cambiado desde la época de los romanos. Y para rematar la noche, tras pagar la cuenta, se toma un taxi para volver a casa. El taxi, sí. Un sistema de transporte, el del coche de alquiler con conductor, que ya tiene un siglo de antigüedad, que además, como suele ocurrir en las grandes capitales, es conducido por un inmigrante. Un patrón demográfico y social que es un calco de lo que se veía hace 100 años en París, con los aristócratas rusos arruinados conduciendo taxis, o en el Berlín de aquella misma época. Hay un detalle histórico que apuntala todo este escenario doméstico. Piensa por un momento en la figura 17 del texto original, que muestra los utensilios de cocina rescatados de las ruinas de Pompeya, que quedaron sepultados bajo la ceniza volcánica hace 2 milenios. Al observar esas sartenes, esas cazuelas y coladores de bronce, resulta impactante comprobar que son prácticamente indistinguibles de los que se podrían encontrar hoy en día colgados en la cocina de cualquier chef moderno. Son un calco. Y todo este escenario sirve de base empírica para diagnosticar un problema muy serio que tenemos hoy. Una condición que el documento bautiza como neomanía. La neomanía. Esa obsesión casi ciega por comprar lo último simplemente porque lleva la etiqueta de nuevo, aunque en el fondo no aporte absolutamente nada. Es una enfermedad contemporánea. Está muy ligada a esa visión de los tecnócratas modernos, personas que viven rodeadas de pantallas, animaciones por ordenador y una jerga empresarial incomprensible sobre innovaciones disruptivas. Las notas señalan que estas personas suelen carecer de un atributo fundamental: la elegancia. La elegancia, sí. Tienen una mente puramente de ingeniero, obsesionada con los objetos mecánicos, pero carente de cultura literaria o histórica. Y al ignorar la historia, que es precisamente lo que nos enseña qué cosas perduran, sufren de ceguera ante el futuro. Claro, porque creen que lo nuevo es siempre superior. Creen ciegamente en ello. Olvidan que lo que ha sobrevivido milenios está ahí porque cumple un propósito profundo, una función que nuestra lógica moderna de hoja de cálculo a menudo no logra captar. Eso nos lleva directos a la siguiente gran idea de nuestra inmersión de hoy. ¿Por qué la sociedad cae tan fácilmente en esta trampa de la neomanía? Pues parece que tiene mucho que ver con una insatisfacción constante. Los famosos efectos de la cinta de correr o treadmill effects en inglés. Los efectos de la cinta de correr, sí. El ejemplo de los coches japoneses es magistral para entenderlo de un plumazo. Alguien va conduciendo su coche, que apenas tiene 2 años, va feliz por la autopista y de repente le adelanta el modelo más nuevo de la misma marca. En ese preciso instante siente que su coche se ha quedado obsoleto. Pero si se analiza fríamente, el modelo nuevo solo tiene un parachoques un poco más grande y unos faros ligeramente más estilizados. Lo fascinante aquí es la profunda explicación psicológica que hay detrás de este comportamiento. Todo esto entronca con las investigaciones clásicas de Daniel Kahneman sobre la percepción humana. El cerebro humano está diseñado, por una simple cuestión de ahorro de energía, para notar las variaciones. No presta atención a los parámetros estáticos. Nos fijamos en lo que cambia, no en lo que permanece inmutable. O sea, estamos programados para ver el cambio. Exacto. Piensa en la diferencia entre el agua y un teléfono móvil. El agua es un recurso infinitamente más vital, pero como no cambia su naturaleza ni su sabor, el cerebro apenas le presta atención como tecnología. Damos el agua por sentada. Totalmente. Sin embargo, como la industria del teléfono móvil o de los ordenadores Mac le cambia el diseño de la cámara o los bordes de la pantalla cada pocos meses, nuestro cerebro sufre un sesgo brutal y le otorga una importancia desmesurada a esa pequeña variación. Es un auténtico engaño de la mente. Te compras el teléfono nuevo, el nivel de satisfacción vuelve a su línea base a los pocos días y empiezas a buscar frenéticamente la siguiente actualización. La cinta de correr no para nunca. Nunca. Y el contraste que hay con los objetos clásicos es demoledor para este argumento consumista. Nadie mira un cuadro, pongamos una pintura al óleo clásica de un paisaje de Flandes de hace varios siglos, y piensa, uy, necesito la versión 2.0 de este cuadro porque el marco se ha quedado anticuado. Ni con una buena vajilla antigua. Exacto. No existe esa urgencia febril por actualizar. De hecho, los apuntes mencionan algo tan analógico como escribir los borradores a mano, con una buena pluma estilográfica de hace 30 años, utilizando blocs de papel como el clásico papel francés Clairefontaine.
Quien usa eso no siente ninguna ansiedad por actualizar sus herramientas cada año. Para nada. Esos objetos artesanales poseen una antifragilidad inherente, tienen el cuidado del artesano imbuido en ellos y no generan ese consumo frenético que sí provocan los aparatos con un botón de encendido y apagado. Y es en este punto de la reflexión donde llegamos al núcleo analítico más potente de nuestro análisis a fondo. Para entender verdaderamente la supervivencia en el tiempo, hay que hacer una distinción estadística absolutamente crucial. Hay que separar, de forma radical, lo perecedero de lo no perecedero. Vale, entiendo por dónde vas. No todo envejece igual. Los humanos, los animales, todos tenemos fecha de caducidad. Entramos en la categoría de lo perecedero. Cada día que pasa nos queda un día menos de vida. Las tablas actuariales de las aseguradoras lo tienen clarísimo. Si un hombre de 40 años tiene una esperanza de vivir, digamos, 44 años más, cuando cumpla 41, esa esperanza adicional será menor. El final inevitable se acerca con cada vuelta al sol. Estadísticamente es una distribución gaussiana. Lo perecedero funciona así. Pero, y esta es la piedra roseta de todo esto, con lo no perecedero ocurre exactamente lo contrario. A ver, explícanos eso. Lo no perecedero tiene una naturaleza puramente informativa. Hablamos de las tecnologías conceptuales, los libros, las grandes ideas, las especies genéticas. Esto no sigue una curva gaussiana, sino una ley de potencias. Es lo que conocemos como el efecto Lindy. Para lo no perecedero, cuanto más tiempo sobrevive en la historia, más tiempo se espera que viva en el futuro. Es contraintuitivo pero fascinante. Por regla general, cada año extra que una tecnología pasa sin extinguirse, duplica su esperanza de vida adicional. Su robustez es directamente proporcional a su edad. Podríamos decir que envejece a la inversa. Ostras. Para ilustrar esto de manera que nadie lo olvide, hay que mencionar el famoso experimento del físico Richard Gott. Este científico logró predecir con un asombroso 95% de éxito qué obras de teatro de Broadway durarían más tiempo en cartelera. ¿Cómo lo hizo? ¿Analizando el presupuesto o quiénes serán los actores principales? Nada de eso. Para nada. Solamente se basó en cuánto tiempo llevaban ya en cartel. Las obras que llevaban más tiempo eran, estadísticamente, las que más iban a durar. Y luego está esa anécdota preciosa de Gott cuando era niño. Estaba visitando la Gran Pirámide de Egipto, que tenía unos 5.700 años, y mentalmente la comparó con el Muro de Berlín, que en aquel entonces solo tenía 12 años de antigüedad. Aplicando esta misma lógica infantil, Gott dedujo que la antigua pirámide sobreviviría con creces al joven y frágil muro moderno. Y vaya si acertó. Es vital hacer una aclaración exhaustiva aquí, porque mucha gente suele interpretar mal esta idea probabilística. Cuando se enfrentan al efecto Lindy, algunos argumentan: pero vamos a ver, los periódicos impresos o los teléfonos fijos son viejos y están muriendo entre nuestros ojos. ¿Dónde está el efecto Lindy ahí? Claro, la típica objeción. Hay que entender que esto no establece que absolutamente toda tecnología antigua sea inmortal. Lo que indica es que las tecnologías que eran frágiles y propensas a envejecer rápidamente ya están muertas, ya han sido eliminadas del tablero. Las que han logrado sobrevivir milenios tienen una certidumbre muchísimo mayor de seguir existiendo en el futuro que la última red social de moda. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la conclusión de este análisis estadístico rompe todos los esquemas. Desmonta esa tremenda falacia de creer que uno actúa de forma joven por adoptar la última tecnología. Fíjate que creer eso es un error lógico tan absurdo como pensar que uno se va a convertir en una vaca por comer carne de vaca. Si queremos estar en contacto con lo más robusto, lo que tiene más futuro, no hay que leer el bestseller publicado ayer ni ver el último vídeo viral. Hay que leer a los clásicos. Leer un libro de hace 2000 años es lo que verdaderamente nos conecta con el futuro, porque las ideas de ese libro seguirán existiendo cuando la novedad actual sea polvo. Y esto nos conduce a otro fenómeno fascinante, cuando la tecnología se autoelimina. La mejor tecnología es aquella que termina haciéndose invisible porque se utiliza precisamente para anular los efectos nocivos de tecnologías anteriores. Las innovaciones que realmente perduran son las que logran desplazar cosas como la asfixiante burocracia corporativa, la televisión que aísla a las familias o el control opresivo del Estado. Hay ejemplos de esto que podríamos llamar involución tecnológica positiva que son brutales. Las zapatillas deportivas, por ejemplo.
Un gran ejemplo. Después de décadas de la industria intentando meter cámaras de aire gigantes, soportes ortopédicos y 1000 tecnologías avanzadas para dictarnos cómo debíamos correr, resulta que la tendencia más robusta ahora son zapatillas con una suela ultrafina. Calzado que replica exactamente la sensación de ir descalzos, permitiendo que el pie interactúe de forma natural con el terreno. Estamos usando tecnología moderna de materiales para devolvernos a la experiencia de los pies encallecidos de un cazador-recolector de hace milenios. O fíjate en el iPad. El iPad es el caso paradigmático. Pensamos en las tabletas como el culmen de la modernidad absoluta, pero en realidad su verdadera y profunda utilidad es devolvernos a las raíces de los fenicios y babilonios. Nos devuelve al acto de tomar notas a mano de forma táctil sobre una tablilla, liberándonos por fin de la postura robótica frente al teclado industrial. Es la tecnología deseando ser desplazada por sí misma. Y este choque entre lo artificial y lo orgánico se ve de forma escandalosa en la arquitectura y el diseño de las ciudades. Hay un debate constante en el texto entre dos visiones. Por un lado, la arquitectura top-down, impuesta de arriba hacia abajo. Espacios lisos, sin vida, inflexibles, modernos, basados en líneas rectas. Y por otro, la visión bottom-up, de abajo hacia arriba. Espacios orgánicos que crecen poco a poco, de forma fractal y natural. Esa es la eterna batalla entre la fría geometría euclidiana de los edificios modernos, lisos, y la geometría fractal de la naturaleza, que estudiaba Benoît Mandelbrot. Trabajar frente a paredes blancas con ángulos rectos puede resultar agotador mentalmente. Sin embargo, la arquitectura tradicional, rica en detalles, que imita la naturaleza fractal de los árboles, aporta una paz inmensa. Piensa en la obra de Gaudí. Sus edificios llenos de curvas, detalles casi cavernosos, resuenan con nosotros. En cambio, muchos de los grandes bloques de hormigón liso concebidos en el siglo XX terminaron convirtiéndose en máquinas para la alienación. En las ciudades pasa igual. Recuerdo esa épica batalla intelectual en Nueva York entre Jane Jacobs y Robert Moses. Jacobs veía la ciudad como un organismo vivo, centrado en el peatón, donde los barrios funcionan como pequeñas aldeas. Moses, por el contrario, veía la ciudad como una máquina ineficiente que debía optimizarse, y no dudaba en querer arrasar barrios enteros llenos de vida para construir autopistas masivas de asfalto. Si queremos un indicador de quién tenía razón, hay una anécdota muy reveladora sobre los atascos de tráfico en Londres. Imagina estar atrapado en un taxi en el centro de Londres, avanzando a la misma velocidad que lo haría un coche de caballos hace siglo y medio. Un planificador urbano moderno se llevaría las manos a la cabeza clamando que es un fracaso del diseño. Pero es todo lo contrario. Ese tráfico insufrible es un poderoso indicador de éxito orgánico. Significa que hay una inmensa cantidad de gente que quiere estar exactamente en ese lugar. El valor humano y social de estar en esos barrios intrincados de Londres supera con creces el dolor del atasco. Ocurre igual en París. Los barrios más caros y cotizados hoy en día, como el barrio Sexto, son precisamente aquellos callejones irregulares que lograron salvarse de ser arrasados por las gigantescas avenidas geométricas del barón Haussmann. Las ciudades artificiales planificadas desde cero en un mapa, como Brasilia, jamás consiguen replicar ese magnetismo orgánico. Aunque, ojo, esto no significa rechazar cualquier avance moderno de raíz. La tecnología moderna acierta de pleno cuando se vuelve invisible para acercarnos de nuevo a la naturaleza. El mejor uso de la tecnología moderna de construcción son esas gigantescas ventanas de cristal que van del suelo al techo. Antiguamente, las ventanas eran diminutas. Hoy podemos convertir una pared entera en una lente transparente que elimina la barrera con el bosque exterior, devolviéndonos el contacto visual continuo con esa naturaleza fractal que nuestro cerebro primitivo tanto necesita. Ese choque constante entre lo que la burocracia cree que es racional y lo que de verdad funciona, nos mete de lleno en la recta final de nuestras notas de hoy: el ruido académico y la falsa ciencia. Históricamente siempre ha habido un fanatismo por imponer sistemas artificiales. Piensa en la Revolución Francesa y su campaña de metrificación. Intentaron imponer el sistema métrico, pero también un calendario decimal y meses con nombres del clima, todo porque sobre el papel parecía más eficiente. Y sin embargo, frente a esa frialdad de despacho, las medidas tradicionales que surgieron de forma empírica y natural son abrumadoramente más intuitivas. Hablamos de la milla, que proviene de 1000 pasos de los legionarios romanos, del pie, de la pulgada, de la piedra británica para medir el peso, o del antiguo shekel, que simplemente significaba peso. Son medidas que el cuerpo humano comprende sin realizar ningún esfuerzo cognitivo,
Un metro es una abstracción absoluta, pero un pie o un pulgar tienen una correspondencia física instantánea. Entonces, si vivimos rodeados de este ruido constante, de esta falsa racionalidad que premia la novedad y desprecia lo antiguo, ¿cómo podemos filtrar la avalancha de información que recibimos cada día? Pues las fuentes recomiendan aplicar el efecto Lindy sin piedad, sobre todo a los libros. Recomiendan leer material que tenga al menos 10 años de antigüedad. Y sobre todo, desconfiar de esos artículos científicos hiperpublicitados de última hora, que casi siempre acaban siendo puro ruido. Para evidenciar esa tremenda fragilidad de la ciencia más novedosa frente al paso del tiempo, hay un caso muy conocido en la medicina, la investigación sobre el cáncer del doctor Judah Folkman. En su momento generó una expectación mediática mundial increíble. La idea era curar el cáncer cortando el suministro de sangre a los tumores. La teoría parecía totalmente impecable. Pero claro, pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Más de 15 años de exageración y financiación masiva. ¿Y qué ocurrió? Que el único uso realmente significativo y exitoso de esa técnica terminó aplicándose a algo completamente distinto y ajeno al cáncer: el tratamiento de la degeneración macular del ojo. Es un aviso clarísimo sobre cómo el entusiasmo ciego por la novedad nubla nuestro juicio. El tiempo actúa como el único limpiador real del ruido. Y hay otro detalle buenísimo en los apuntes: la absurda tendencia de otorgar premios a científicos o economistas con la etiqueta de menores de 40 años. Premiar a alguien tan joven en disciplinas intelectuales que requieren reposo, maduración y tiempo para ser comprobadas empíricamente es el mejor indicador inverso de valor. Totalmente. La verdadera sabiduría no es una carrera de velocidad de 100 metros lisos para publicar la última novedad. Y para culminar todo este argumento sobre la supervivencia, me encanta esa historia apócrifa sobre el filósofo presocrático Empédocles y su perro. Si conectamos este relato con el panorama general, todo cobra un sentido profundo. Cuenta la historia que a Empédocles le preguntaron por qué un perro prefiere ir a dormir siempre de manera invariable exactamente a la misma baldosa del suelo. Y la respuesta del filósofo es demoledora. Responde que debe existir algún tipo de afinidad oculta, una semejanza profunda, biológica y natural entre ese perro en particular y esa baldosa en concreto. Hay una correspondencia íntima que no necesita ser diseccionada en un laboratorio para ser cierta. Es una maravilla de metáfora, porque las tecnologías, las instituciones y los hábitos que han logrado sobrevivir milenios de desorden y volatilidad, pensemos en el libro físico, la religión, compartir una comida en la mesa o simplemente sentarse a charlar sin un guión, todas esas cosas son exactamente como esa baldosa para el perro. Han sobrevivido porque encajan a la perfección con lo que somos biológicamente en nuestra esencia, aunque nuestra soberbia moderna, con sus gráficos y conferencias tecnológicas, sea incapaz de explicar su inmenso valor en un PowerPoint. Totalmente. Es una lección cristalina. Para predecir el futuro con un mínimo de rigor, no debemos quedarnos embelesados mirando los escaparates de las grandes empresas tecnológicas, sino observar detenidamente qué es lo que ha resistido los embates de los siglos. Entonces, para resumir toda esta inmersión, no se trata de añadir pantallas o naves espaciales a nuestra visión del mañana. Se trata de usar la vía negativa, restar sin miedo todo lo que es frágil, valorar lo orgánico, lo fractal, los barrios tradicionales que crecen poco a poco, y honrar el efecto Lindy, confiar en que el futuro pertenece a lo que ya tiene un largo y accidentado pasado a sus espaldas. Así es. Y para quienes nos escuchan, para esa mente curiosa que nos acompaña hasta el final de este viaje, me gustaría dejar una reflexión en el aire, un pensamiento para masticar con calma a partir de hoy. Si, como sugiere magistralmente la historia del perro de Empédocles, las prácticas que sobreviven son aquellas que encajan perfectamente con nuestra naturaleza biológica profunda, ¿qué nos dice exactamente nuestra actual epidemia de estrés crónico, de ansiedad desbordada y de fatiga visual frente a las pantallas? ¿Qué nos dice eso sobre el tiempo de vida real que le queda a esta versión lisa y artificial de nuestra civilización tecnológica? ¿Seremos nosotros mismos, atrapados en la neomanía, esa tecnología frágil que los dientes afilados del tiempo terminarán restando del futuro por pura necesidad evolutiva? Sin lugar a dudas, es una idea potentísima para llevarse a la almohada. Desde luego, una pregunta monumental, que el tiempo, y única y exclusivamente el tiempo, se encargará de responder. Agradecemos inmensamente a la mente curiosa que nos acompaña el haber invertido su atención en compartir estos minutos de exploración con nosotros.
Nuestro análisis a fondo de hoy ha llegado a su fin. Hasta la próxima inmersión.